que se llama Caminando con María. Esa es visible. Tengo otros grupos que no son visibles porque son grupos de estudio y en donde voy poniendo pues más recursos para las personas que tienen interés en formarse. Si tú tienes interés, bueno, pues tú me mandas un texto y con mucho gusto te hacemos llegar la invitación para que tú formes parte también de ese espacio. Pero por otro lado, estoy muy contenta porque mañana se nos juntan las fechas. Yo lo sé, mucha actividad. Mañana es nuestro bazar mensual, el bazar que tenemos mensual, pero se junta también con las cosas que tenemos navideñas. Así que, por favor, de verdad te lo pido, ven y esta es una manera de ayudarnos. Si tú puedes, de 9 a 12, para que estés con nosotros en este bazar. Como siempre, agradezco en mucho las personas, los voluntarios que están aquí trabajando antes y después, limpiando, acomodando, todas las cosas que nos donan, que de una o de otra manera siempre van a tener una misión, van a ir a un lugar específico. Así que se lo agradezco a Rosalinda, Zoilita, Martita, a Miriam, a Luisa, bueno, a Luisa, María Luisa también, bueno, en fin, a muchas de las personas que se encargan y que son esos voluntarios anónimos que están al pendiente. Bueno, ¿cuál es el tema de esta mañana? Qué fuerte habla el Señor. ¿Una cueva de ladrones? ¿A qué se referirá y cómo lo entiendes tú? ¿Te acuerdas del Evangelio de esta mañana? Y este Evangelio nos da a pensar mucho. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, en los versículos, si no me equivoco, como del 42 al 48, 45 al 48, cuando dice nuestro Señor, y está molesto, mi casa no es, ¿cómo dice? Es una casa de oración y corre a todo mundo, ¿no? ¿A qué se referirá el Señor en ese momento, en ese pasaje específico? Muchos de nosotros entendemos de que no debiéramos de estar vendiendo allá afuera de los templos, que no vendemos los servicios y los ministerios, que no vendemos lo que Dios nos ha dado de manera gratuita, la fe o la Sagrada Escritura. ¿Estás de acuerdo con esto? Esta será la única perspectiva, visión e interpretación de lo que dice Dios, lo que dice nuestro Señor en esta cita específica del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, versículos, creo que es el 42, 45, pero ahorita te lo voy a decir porque no quiero que me equivoque. Margarita, buenos días, te acabo de hablar, pero ahorita te mando un mensaje. A ver, no quiero equivocarme. Ahorita te voy a decir exactamente en cuál. 19, se me fue. Espéreme tantito. Creo que es 42, 48 o 45, 48. Ahorita te lo busco exactamente, porque de eso vamos a hablar hoy. Es 45, 48. La expulsión de los vendedores del templo. ¿Qué opinas tú? ¿A qué se referirá el Señor cuando habla de esto? Vamos a ver qué nos dice el auditorio. Márcame, dame tu opinión. 888-880-85-63. ¿Qué crees tú, Margarita y Zoila? Buenos días. Que se refiere el Señor. Por cierto, que hoy en la mañana estaba yo saludando a Araceli Guerra. Si tú la conoces, ella vive muy cerca de la parroquia de San Vicente de Paúl. Atiende la visita al sagrario en la parroquia Divina Providencia. Ay, quiero estornudar, perdón. Aquí en San Antonio, y ella ha tenido unas semanas muy difíciles porque está haciendo esa obra de misericordia, atendiendo a su mami con un diagnóstico de cáncer. Entonces, ponla en oración,
pone en oración su mami y bueno, espero que a las 2 de la tarde nos pueda hablar y nos diga cómo están. Olivia Medina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Hilda Casas? Díganme ustedes que me están viendo, que me están escuchando, ¿a qué creen ustedes que se refiere el Señor en el pasaje de la expulsión del templo? A ver, con cafecito se los pregunto, con esa linda ventana, no la abro porque entraría mucha luz. ¿A qué se refiere? Hilda Casas, ¿qué crees tú? A ver, ¿será nada más en la venta que se hace? No, probablemente sí. Pero quiero compartir contigo algo muy importante y es un tema delicado. Es un tema delicado porque es una parte que a algunos no les gusta que hablemos. Pero te lo voy a compartir desde el punto de vista de los padres de la iglesia. Y no quiero que pienses que, que es nada más mi idea. Te lo voy a compartir desde los padres de la iglesia. Y de esta manera, bueno, pues ustedes podrán estudiarlo junto conmigo y ver otras perspectivas de este texto. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 45 al 48, se trata de la expulsión de los vendedores en el templo. Como tú ves, es un pasaje muy breve, pero es uno de los pasajes donde encontramos al Señor molesto. Dice así: después entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba ahí pendiente de escucharlo. Mi casa es casa de oración. Yo quiero, antes de entrar al tema, detenerme en este punto, porque a mí me parece que es un recordatorio a todos nosotros, que cuando, y lo digo por mí también, que cuando vamos a la Santa Misa, o a la iglesia, o a adoración, o al grupo de oración, o al rosario, o a la devoción de la Divina Misericordia, o a una charla, o a lo que quieras, tengamos el debido respeto y veneración que esta casa se merece, porque para eso fue construida. Muchos de nosotros vamos sin la mayor, pues no sé ni qué decir, respeto, sin el mayor cuidado. Y eso no es justo. Y eso no está correcto. E inclusive esto lo vemos durante la Santa Misa. O estamos platicando, la ropa no es adecuada, estamos distraídos, pasamos al sagrario como si fuera pasar por el cine. Mi casa es casa de oración. Es la casa del Señor. Dice, mi casa. Y requiere, amerita el mínimo respeto. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero como que los tiempos cambian y en la medida de la modernidad queremos también darle un paso moderno a lo que no tiene tiempo. Creemos que las cosas de respeto, de cierta veneración, son como, los jóvenes dicen, como de la antigüita. Pero yo no creo que respeto tenga que pasar de moda, y menos algo tan sagrado
como la casa de oración del Señor. Ahora vamos vestidos de una manera diferente, tenemos que portar un cubrebocas, pero aún así, de repente, hasta el cubrebocas nos muestra la irreverencia que tenemos con el Señor. Entonces, este sería el primer momento que yo quisiera partir de este pasaje. Y si tú estás de acuerdo conmigo y quieres compartirme algo que te haya pasado, pues te lo voy a agradecer mucho, porque de repente nosotros olvidamos el deber que tenemos y el respeto que amerita y que se merece nuestro Señor. El segundo punto dice... que se me pierde, se me mueve, se me va. Perdón, es que me muevo un poquito y se me pierde también aquí. Bien. Dice, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. ¿La iglesia será una cueva de bandidos? ¿A qué se referirá nuestro Señor con estas palabras? ¿Se referirá a que queremos ser mercaderes de la palabra de Dios? ¿Se referirá a qué crees tú, hermano? Porque una de las cosas que la mañana hacía la reflexión y pocas veces hemos caído en esa cuenta es que este pasaje puede hablarnos perfectamente de lo que nosotros no hacemos en la casa de Dios o de lo que hacemos. ¿A qué me refiero? A la honestidad. No solo ser mercader en vender cosas que corresponden a Dios, sino se habla que en la historia de la iglesia algunos ladrones o algunos se refugiaban en la casa del Señor. Bueno, esa es una cosa. Pero la pregunta y la perspectiva que yo te quiero presentar esta mañana es el hecho de que esa cueva de bandidos que está en esta lección, en este pasaje, quiera referirse al Señor, que los que estamos adentro estamos permitiendo cosas que no solo no muestran quién es Dios, nuestra honestidad, nuestra sinceridad, nuestra caridad y nuestra justicia, sino que además estamos rebasando toda honestidad y estamos haciendo cosas que van contra nosotros mismos y ofendiendo a la iglesia. Estamos dentro de la iglesia aceptando pecados o abusos. Esto que voy a contar, siempre me ha gustado ver el lado positivo. No me gusta enfocarme en lo negativo. Pero a tantos años de experiencia pastoral, hay muchas experiencias que me ha tocado ver, ser testigo, y me pregunto dónde está nuestra fe. Por ejemplo, me tocó saber en congresos, no aquí, unos que hicimos afuera, de personas que estaban entrando sin pagar su boleto por la puerta principal, sino por la puerta de atrás. Encontraron un pequeño orificio y por ahí se estaban metiendo a la familia, era fila la que había ahí. Y cuando vinieron a decirnos, mi esposo, Adrián, dijo, no, si no tienen dinero para pagar, pregúntenles, y si no lo tienen, tráiganos a la puerta principal y que entren. Porque la idea del Congreso, al menos el que nosotros, desde el que parte de la Fundación Virgen de Guadalupe, es
llevar la misión, el evangelio y la caridad de nuestro Señor. Y por lo que cuesta un ticket no te puedes detener. Pero también, si nosotros lo permitíamos, esa persona está atentando contra un mandamiento, porque no está cumpliendo lo que se debe hacer, no está siendo justo ni honesto. Eso es el mandamiento: no robarás. O sea, tomar de los demás lo que no nos pertenece, que está dentro de la justicia. Y yo sería consciente y yo estaría participando en el pecado de esas almas, que eso es a lo que se refiere la obra de caridad de las palabras, la corrección fraterna, que quiere decir, y específicamente va a no permitir que las personas caigan en un pecado, en menos pongan en juego su alma. Así, dentro de nuestra fe católica, hay muchos católicos que van caminando, rebasando los principios de justicia, de honestidad, de sinceridad. Eso es lo mío, eso es lo tuyo. Si yo puedo hacer lo que él hace, lo voy a hacer, pero no lo invites, te lo hago conmigo. La división, el celo, la rivalidad. Para mí, eso también es hoy una cueva de bandidos. Suena muy fuerte, pero de repente tenemos que abrir los ojos, porque el enemigo se va metiendo. Y si tú no le permites descubrir que está y que ya sabes que está, nunca va a salir. Y a veces creo que nosotros mismos católicos nos damos excusas para ver ciertos pasajes a nuestra medida y no permitir que ese pasaje sea también una corrección fuerte que viene a mi vida. Yo recuerdo que una vez fui a un retiro y ese retiro tenía una tiendita. Entonces entrábamos en la puerta principal y en la mano izquierda, viéndolo de frente, teníamos los salones de retiro, las reflexiones. Era un retiro de silencio muy bonito, muy lindo, en una casa de retiro muy bonita. Y a mano derecha tenía la tiendita. Y al frente había un escritorio, dijéramos la recepción. Y lo que más me impactó cuando llegué, nos tomaron los datos, etcétera, es que había una canastita. Entonces te decían, tú podías entrar a la tiendita, tomar lo que tú quisieras, pero afuera hacías tu cuenta y ahí pagabas tú misma. Tú mismo pagabas, bueno, era de mujeres, tú misma pagabas, te dabas tu cambio y listo. Eso me impactó mucho. Yo dije, qué grato de confianza, pero qué reto de honestidad. No tendríamos que cuidarnos los unos a los otros, porque tendríamos la conciencia de que quien me ve es Jesucristo y me ve cómo actúo dentro de su casa. Estábamos en un retiro. Años después, aquí en MAC, yo hice un retiro e hice el mismo ejercicio. Puse una mesa, puse una serie de materiales, puse una canastita, puse los precios y puse un letrero que decía, aquí por favor deja el importe de lo que tomes. Casi al acabar del día, en el break, fui a sacar las cuentas de lo que había en esa canastita. Y tuve que hacerme del valor para que cuando ellos regresaran en la primera charla, yo tuve que decir que había menos material del importe
que había en la canastita. Y me dio mucha vergüenza. Entró en el templo y se puso a echar los vendedores, diciéndoles, escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de bandidos. Una persona me preguntó, ¿cómo saber el grado de un pecado, la gravedad de un pecado? Y en el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la gravedad del pecado lo da la intención. Una cosa es que te quedaste con el cambio, que no pagaste algo porque no te diste cuenta. Te fuiste y quizás en casa te diste cuenta que llevabas la misma moneda con la que ibas a pagar. Pero otra cosa es que tú digas, ay, bueno, me lo llevo. Nadie me ve o al rato paso, con la intención y no hacerlo. Y otra, que tú digas, nadie está, nadie me ve, yo lo voy a tomar. Es la misma circunstancia con tres pensamientos diferentes y eso determina la gravedad. Te cuento esto porque yo creo que de pronto nosotros, lo que estamos dentro de casa, debemos ya de ser más exigentes con nosotros mismos en nuestra honestidad, porque se supone que nos rige los principios del Evangelio y se supone que nosotros proclamamos al Señor que está en nuestro corazón. Bueno, déjame decirte algo. Dice, lo que dice San Agustín. San Agustín. A ver, espérame tantito. No, San Juan Crisóstomo. Cuida de que no se convierta el templo de Dios en una cueva de ladrones, para que no vayas a oír aquella otra reprensión con que Cristo reprendió a los judíos cuando les dijo, la casa de mi Padre es casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pero ¿cómo se convierte en cueva de ladrones? Cuando permitimos entrar en él las concupiscencias bajas y serviles y la livianidad, y que se asienten en el ánimo de los jóvenes, porque sus pensamientos de ellas son más perniciosos que los mismos ladrones, puesto que arrastran los ánimos libres de los adolescentes a la servidumbre y los hacen esclavos de las pasiones propias de los brutos y los cubren de heridas y los destrozan de todas maneras. ¿Cuándo se convierte en una cueva de ladrones la casa de oración? Cuando permitimos entrar las bajas concupiscencias, las serviles y la liviandad, que además está siendo ejemplo para jóvenes y adolescentes. ¿Qué pasa en nuestra iglesia? Cierto es que nosotros hacemos iglesia. Nosotros somos y hacemos la iglesia. Y que no somos santos, que somos débiles y concupiscentes. Eso es cierto. Pero el no mirar con más conciencia nuestra transformación, el no hacer las correcciones debidas, el permitir los abusos dentro de nuestra propia iglesia, ha causado también grandes heridas a lo largo de la historia. Yo dije al principio de este programa, de repente no queremos hablar de esos asuntos,
pero creo que también tenemos que enfrentarlos, porque siendo esta casa de oración la casa del Señor, debiera ser casa de justicia, de honestidad y de caridad. Y cada quien va a ver qué le toca cambiar para ser el constructor de la justicia, de la honestidad y de la caridad. Pero no te conviertas en un cómplice. No permitas que la casa del Señor, sea una cueva de ladrones, sea una cueva de bandidos. De esto vamos a hablar después de esta pausa. Vamos a una pausa, Adrián. Contribuyendo en la vida de muchas personas. Yo creo que a través de ustedes he conocido realmente el corazón de Dios. Esto me ha sanado del alma y del cuerpo por medio en mi corazón un gran deseo de salir a las calles y compartir el evangelio con las personas. Fe. Me hizo cambiar mi vida. Me hizo ver la vida diferente. Esperanza. Por medio de ustedes me he beneficiado de esa gracia de ahora participar en la misa diferente. Pasa la voz. Dile a la gente que existe esta radio de amor, que los estará esperando con los brazos abiertos, como lo haría nuestra Madre María de Guadalupe. Virgen de Guadalupe Radio te invita a que nos contactes al 830-388-3009. 830-388-3009. O a través de nuestra página de internet, Virgen de Guadalupe Radio. Una radio diferente, hecha con el amor de Dios. Cambia tu vida, vive con alegría. Escucha Radio Católica todos los días. ¿Es un mensaje fuerte? Bueno, amigos, te invito. Este sábado, nuestro bazar, ayúdanos a ayudar, dile a alguien más. Es en el 222 West Ceballos. Y ya este sábado nos vamos a ayudar a la escuelita de San Timothy, en un área de escasos recursos. ¿Quieres acompañarnos? Manda texto al 833-88-3009. 833-88-3009. Bien, hola María de Jesús, hola Noemí. ¿Qué piensan ustedes de lo que vengo platicando? ¿Se les hace fuerte? ¿Estarías de acuerdo con nosotros? A ver, María de Jesús, Noemí, Hilda Casas, Olivia Medina, Margarita Santiago, ¿qué opinan ustedes, Zoilita? ¿Estamos hablando de algo fuerte o simplemente creen que yo estoy equivocada? Bien. ¿Cuándo hacemos que se convierta en una cueva de bandidos? Cuando vemos. Y al quedarnos callados, aceptamos que haya cosas que ofenden a Dios adentro y que lastima a otros hermanos. Cuando tú te callas, te haces cómplice. Así de fácil. Por este motivo, dice San Juan Crisóstomo,
Cada día vigilemos y usando de la palabra como de un azote, echemos fuera de sus ánimos toda clase de inclinaciones torcidas, a fin que los hijos puedan ser partícipes y con nosotros a la ciudad celestial y puedan celebrar allá. Hagamos nosotros otro tanto. Desde los primeros años, hagamos a los niños expertos en la disciplina celeste, porque está otra terrena, porque una ocasiona gastos y por otra ningún fruto produce. Empecemos por nosotros mismos. Empecemos haciendo a nuestros propios hijos expertos en la disciplina. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si ni nosotros mismos nos hemos disciplinado en las visitas a la casa del Señor? ¿Cómo lo vamos a hacer si nosotros mismos nos quedamos callados cuando vemos que hay algo que está sucediendo? Cuando llega a nosotros un líder que nos maltrata, cuando llega a nosotros una secretaria o miembro del staff que nos abusa verbalmente, cuando llega a nosotros las historias de los abusos que quieren refugiarse en el interior de la iglesia y no pueden, por lo que quieras y mandes. Y más aún, cuando vemos en las noticias también los temas de abuso sexual por parte de los propios sacerdotes. Esto, si no se cambia, es así como empieza a ser, amigo, amiga, esa cueva de bandidos. Dice, esa confesión no se hace únicamente con la fe, sino también con las obras, hasta el punto de que si faltasen, caeríamos en el peligro de ser castigados juntamente con los que lo negaron. No hay un modo solo de negarlo, sino muchos. Y Pablo los describe al decir, alardean de conocer a Dios, pero con las obras se niegan. Y luego, si alguno no mira por los suyos, sobre todo por los de su casa, ha negado fe y lo que es peor, que un infiel. Y todavía huí de avaricia, que es una especie de idolatría. En consecuencia, siendo tantos los modos que hay que negar a Cristo, manifiesto que se serán unos tantos los que hay que confesarlo. Y aún muchos cuidamos pues, disculpen ustedes, es que me desvelé leyendo un trabajo. Cuídense pues de confesarlo por todos estos modos, a fin que nosotros, nuestra vez, alcancemos en los cielos el honor y la gracia y la bondad de nuestro Señor Jesucristo, por el cual sea el Padre la gloria juntamente con el Espíritu Santo, ahora y por siempre. Amén. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tenemos que cuidarnos, tenemos que confesarnos, tenemos que hacer esa casa de Dios. Nos dice San Ignacio de Antioquía, vosotros sois piedras del templo del Padre, talladas para el edificio que construye Dios Padre, elevadas hasta la cumbre por el instrumento de Jesucristo, en que su cruz, sirviéndole del Espíritu Santo, como cable. Vuestra fe os hace subir a lo alto, y la caridad del camino que os eleva hasta Dios. Todo en vosotros, el camino que es obra de Dios, y todos vosotros sois compañeros del camino. Todos vosotros sois compañeros del camino.
todos nosotros hacemos la caridad del camino. ¿Por qué correr? ¿Por qué insistir en llegar primero? ¿Por qué insistir en no darle lugar al hermano? Porque yo me desmañané, vine, hice la fila primero. ¿Por qué? Tenemos que cuidar este camino temporal, ser compañeros temporales, pero a su vez llevarlo a los objetos sagrados, afirmando que son preceptos de Jesucristo. Tenemos que cumplir lo que nos corresponde. Entonces, mi casa es casa de oración. ¿Es casa de oración? Hay un santo que decía que más aún si se había llevado sacrificios como las palomitas, porque esta representa al Espíritu Santo. Bien, vamos a saludar un poquito. Noemí, María, Hilda, ya les saludé a ustedes. Ya les saludé. Bueno, entonces, para ti que me escuchas, ¿qué podemos hacer para cambiar esta apreciación de la iglesia? ¿Qué podemos hacer? Cecilia, ¿cómo estás? ¿Qué podemos hacer para construir el verdadero templo de la iglesia? Cambiando. Es lo único que se me ocurre ahorita a la mente. Transformando nuestras vidas. Tener la claridad de que nuestro Señor es nuestro pastor y que todo el tiempo está ahí mirándome. Que todo el tiempo está ahí buscándome. Buenos días, Cecilia. Dice San Ignacio de Antioquía, os exhorto a cambiar según el pensamiento de Dios, vida. Os exhorto a cambiar. Os exhorto a cambiar. Nada se puede construir, ni una iglesia, sino cada uno de nosotros decidimos hacer un cambio en nuestra vida. Queremos justicia y refugios, no queremos abusos. Queremos encontrar la misericordia. No queremos líderes que nos corran o que nos hagan vivir lo que no es la misericordia. ¿Qué podemos hacer, hermano, para que tu iglesia se pinte de obras de misericordia? Para poder consolar al Señor en ese refugio de bandidos, la cueva de bandidos. ¿Qué dices, Noemí? Ese es otro enfoque. No sé si te habías detenido en esa palabra. Una cueva que no, que ya, porque seguramente lo has visto durante muchas veces, pero una cueva de pecados, una cueva de ofensas, una cueva de egoísmos. Eso es la manera en la que nosotros estamos actuando. Dice también, ¿verdad?, que conviene leer la patrística. Ahorita te lo leo. Espérenme que se me cierra y tengo que volver a empezar. ¿Cómo ven? A ver, ¿cómo ven? Se me fue totalmente. He buscado totalmente el pasaje. Ya. Ok. Perdónenme. Es que se me cerró completamente y estaba yo aquí con el pasaje y se me cerró y se me salió y bueno, volver al principio.
todos los días enseñaba en el templo. Es su casa. ¿Y cómo lo vas a recibir? Dice, y así sabía que los que estaban en el templo para recibir las ofrendas tenían exigencias graves con los que no estaban. O sea, aquel que piensa que está a los pies del templo, que está limpiando, que no se le olvida ningún detalle, se le va a olvidar uno, y es la comida. Hay dos personas, el que hace la comida y el que está fuera llevando la basura. ¿A cuál pertenecemos nosotros? El que está en casa trabajando, el que está... ¿A cuál pertenecemos? En sentido místico, puede decirse que el templo de Dios se encuentra en la vida religiosa y el pueblo de los fieles sucede en la vida tomando el hábito sagrado y las órdenes. Hacen del mismo ministerio de la Santa una religión, un comercio. Hacen del ministerio de las órdenes una religión, un comercio de asuntos terrenales. Hace arder del misterio de la fe lo que venden en el templo como los que ponen el precio del derecho, porque el que pone a precio la justicia la vende. Y a los que compran en el templo son aquellos que mientras no quieren pagar por su prójimo que tiene derecho, es debido, una vez se han premiado para patronos y contra el pecado. Todo esto convierte la cueva en una cueva, la casa del Señor en una cueva de bandidos. Los ladrones, cuando los hombres malos ocuparon el lugar de la alegría, matan con la espada del afligido, donde debieran vivificar a sus prójimos con las intenciones de oración. Y también es ejemplo de el Friedrich. Hermanos, finalmente, nos deja pensar cuál es nuestra verdadera actitud en ese templo al que nos hemos referido. Nos deja pensar cuál es la verdadera actitud y las razones por las que yo quiero involucrarme en las misiones. Por decirte algo. Porque quieres salirte de tu casa y no tienes que hacer. Bueno, aquí veremos que lo tengas. Bueno. Dice, algunos creían que vendría el ministro a sentarse en su propia primera venida y creían que de hecho se vinculara cuando subimos a la cuesta. Nos habían alarmado los milagros que ayudan, porque dio a conocer que nada y nadie los acompañará. Nada ni nadie los acompañará. Escucha, dice ese evangelio. No es evangelio, dice San Eusebio. Escucha. Bueno, hemos estado compartiendo de una o de otra manera este pasaje, porque tenemos que poner un alto ante cualquier abuso que nosotros veamos o supongamos que exista en las casas del Señor. ¿Cuántas figuras no han sido profanadas? ¿Cuántas? ¿Volverán? Pues sí, quizás de una manera diferente. Quizás este sea la oportunidad de dar un cambio. Pero entonces, ¿dónde quedará todo el trabajo que ya se ha hecho previamente? Mi casa es casa de oración.
pidámosle a Dios nuestro Señor, entonces, con una oración que nos ayude a entender de manera más profunda, de manera más contemplativa, las Sagradas Escrituras que nosotros seguimos compartiendo contigo. Porque tú eres nuestra principal misión. Porque a ti particularmente te estamos hablando y colocando. Porque queremos que entendamos que es nuestra actitud la que vende con el Señor. No precisamente es la casa en sí, es la actitud que tenemos. Pero también tenemos que reconocer que en esta, la casa del Señor, a veces preferimos callarnos. Y ese silencio ha traído grandes daños. Ese silencio ha traído grandes daños. Daños en muchos sentidos. Has tenido tú una experiencia en la cual has considerado que has tenido que salir de tu parroquia porque no recibiste la caridad que merecías, porque estuviste enfermo y nadie te visitó, porque fuiste a la cárcel y nadie te llevó tu cafecito. ¿Cuál es la experiencia que tú has tenido? Teresa, hola, ¿cómo estás? Cecilia, hola, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Tenemos corte, Adrián? No sé si hay corte por allá. Que me avisen para ver si vamos. No, ya nos quedan pocos minutos. Muy bien, nos quedan pocos minutos ya para salir. Te lo dejo a la reflexión y te pido, entonces, yo sé que tú me vas a ayudar. Ya puse en las páginas la agenda de las misiones. Empezamos mañana a apoyar la escuela de la parroquia San Timothy. Lourdes Morales, si nos quieres ayudar, necesitamos manos. Desde mañana 21 hasta diciembre 19 estaremos haciendo diferentes cosas. Y mañana, por favor, corre la voz. Hazme la caridad de correr ese flyer. Nuestros amigos de San Antonio, esta es una excelente manera para acompañarnos. El día de mañana en el bazar y bazar navideño para que estés con nosotros también ayudándonos. Y antes de salir, yo quisiera preguntarle a las chiquitas que se han estado uniendo, Olga Olivares, Teresa, Celia, Hilda, Olguita Medina, si me pueden textear alguna opinión de esto que hemos hablado. Cómo nos estamos enfocando a que si vendiste, a que si hay tiendita allí, a que si la gente anda haciendo rifas, a que ya ponemos más atención a rifas. Sí, todo esto es importante, pero para mí en particular lo que yo quise compartir hoy contigo es esta pregunta: ¿cómo hacemos de nuestra iglesia una cueva de bandidos? Y la respuesta es cuando permitimos que se haga mal y nos tenemos que quedar callados, porque no se vaya a enojar la persona, porque a lo mejor se trata de un sacerdote, no se vaya a molestar, yo tengo que respetarlos, etcétera. Eso es lo que nosotros podemos reflexionar. ¿Quieres una casa de oración santa, digna del Señor? Te voy a decir por dónde empezar, por ti y por mí. De lo contrario, puede ser que esto no suceda. Y entonces nos vamos a ver diciendo, junto con otros autores que mencionan, que era ahí en ese lugar donde se llevaban muchos sacrificios en esos tiempos. Sí, pero no es solo todo, porque ahí en ese lugar también tenemos que estar conscientes de que nosotros, dentro, los católicos, vemos y callamos los abusos que hay en el interior, desde los pequeños detalles hasta cosas más graves, como han sido los abusos sexuales. Chayo, hola, ¿cómo estás, Chayito? Me da gusto saludarles. Muchas gracias. Voy a poner en mi página también los anuncios. Ya está Caminando con María, Caminando con Cristo, lo voy a estar anunciando en mi página. Y hoy te pido, para cerrar el tema, seamos conscientes de que tú haces la iglesia. Tu honestidad,
tu caridad, tu rectitud, tu vida basada en el principio evangélico hace la iglesia. Y si hay algo que pueda poner en riesgo la iglesia en nombre de Cristo y un alma, entonces tienes la obligación moral de reportarlo, porque hay algo que se llama corrección fraterna. De lo contrario, repito, lo he estado diciendo, te convertirás en un cómplice. Detengamos los abusos. Estemos nosotros más atentos. Estemos reportando. Tú y yo somos y hacemos la dignidad de esos templos. No permitamos nada que venga a romper con lo que esperamos de ellos, con lo que quiere nuestro Señor, que sea una casa de oración abierta al necesitado, que sea una casa de oración y de glorificar al Señor. Que estemos ahí para hacer las alabanzas, para hacer la caridad, para hacer la oración, pero no permitamos que estos objetivos se vayan por callar los abusos, cualquiera que estos sean, de los cuales tenemos que aceptar se vive en nuestra iglesia actual. Precisamente por callar, o precisamente por dejar todavía que se fluya, que salga la concupiscencia, nuestra tendencia al pecado. Hay mucho que hacer por ello. Hay que seguir construyendo este templo y lo vamos a seguir construyendo con las buenas obras. Lo vamos a seguir construyendo con una disciplina de nuestra fe. Lo vamos a construir siendo honestos con nosotros mismos, con nuestra vida. Lo vamos a construir siendo y viviendo los valores de Cristo. De otra manera, hermanos, nos estamos engañando. A Dios no, pero lo estás engañando, porque lo único que estás cavando es tu propia condenación. Bueno, ahora que entraron, yo ya me tengo que ir, pero voy a estar continuamente contigo, ponnos en oración, porque voy a estar, estamos ahorita precisamente con lo del bazar y mañana nos vamos a San Timothy. Dime tú dónde quieres ayudar, o dime tú si fuiste presa de algún malestar y nadie te apoyó. Dímelo para que pongamos todo esto en oración y hagamos de nuestro templo la casa de Dios. Les agradezco muchísimo. Estaremos en contacto y estamos en contacto en el 830-388-3009. 830-388-3009. Ahorita copio en la página todos los links. Caminando con María, Caminando con Cristo, en la red de misericordia y también el link del bazar de mañana para que juntos aprendamos y seamos misioneros, instrumentos de caridad, pero también de justicia. De justicia. No permitamos juntos los abusos que se dan dentro de nuestra casa, porque dentro de nuestros templos, porque esa es la casa de oración. Gracias. Hasta la próxima.